¿Alguna vez se han preguntado por qué, a pesar de vivir en sociedades que prometen más libertad, a menudo nos sentimos más ansiosos e incluso buscamos formas de someternos? ¿O por qué, en medio de la abundancia, persiste un profundo sentimiento de vacío y desesperación? Erich Fromm, en su obra El miedo a la libertad, aborda la paradoja de por qué, en sociedades que prometen más libertad, a menudo se experimenta mayor ansiedad y se busca la sumisión, o por qué, en medio de la abundancia, persiste un profundo sentimiento de vacío y desesperación. Su libro es un análisis crítico que relaciona la libertad con la conformidad en la psicología social, explorando cómo el ser humano se adapta a través de mecanismos de evasión como la sumisión y el conformismo. Este trabajo es una contribución significativa a la teoría sociológica y un ejemplo de cómo el psicoanálisis puede aplicarse a fenómenos históricos. La paradoja de la libertad moderna y el proceso de individuación. Fromm examina la libertad como un problema psicológico y social a lo largo de la historia moderna, especialmente en Europa y América, donde la búsqueda se centró en liberarse de cadenas económicas, políticas y espirituales. Sin embargo, esta liberación de los lazos de la sociedad preindividualista, que, si bien limitaban, también ofrecían seguridad, no siempre resultó en una libertad positiva o en la realización del ser individual. Paradójicamente, esta nueva libertad llevó al individuo a un estado de aislamiento, ansiedad e impotencia insoportables, impulsándolo a huir de la responsabilidad de esta libertad positiva. El proceso de individuación, que implica la emergencia del hombre como una entidad separada y autónoma desde el final de la Edad Media, lo ha sumido en una profunda soledad moral. Si el individuo no logra establecer una conexión con el mundo y la sociedad basada en la reciprocidad y la expansión de su propio yo, tenderá a refugiarse en formas de evasión de la libertad. Los impulsores de la evasión, miedo y soledad. El miedo y la soledad son los grandes impulsores del individuo moderno en esta huida de la libertad. La soledad moral que el hombre experimenta al emerger como entidad separada le resulta insoportable. Fromm observa que esta soledad y la duda se ocultan detrás de la rutina diaria, la seguridad en las relaciones sociales, el éxito material y las distracciones. No obstante, esta fachada de satisfacción esconde una profunda infelicidad, llevando al hombre al borde de la desesperación psíquica. Mecanismos de evasión de la libertad. Fromm identifica principalmente dos formas colectivas de escape en nuestra época. En la sumisión a un líder, autoritarismo. Este mecanismo se manifestó en los países fascistas. Implica la tendencia a abandonar la independencia del yo individual para fundirse con algo o alguien externo, buscando la fuerza que el yo carece. Las formas más claras de este autoritarismo se observan en los impulsos sádicos y masoquistas, que sirven para evadir la intolerable sensación de soledad e impotencia. Las personas masoquistas, al someterse a una autoridad externa o interna, como la conciencia, se liberan de la necesidad de tomar decisiones, asumir responsabilidades y enfrentar la duda sobre el sentido de su vida o su identidad. Aunque estas soluciones brindan una seguridad relativa al unir al individuo con otros, no eliminan el conflicto subyacente ni la infelicidad silenciosa. El nacionalsocialismo fue una influencia directa para Fromm, quien lo analizó como una expresión política del miedo a la libertad. Fromm no lo considera un fenómeno accidental, sino la manifestación de una profunda crisis de nuestra civilización, resultado de contradicciones estructurales y psicológicas. La aceptación del fascismo por parte de todo un pueblo se entiende desde una base psicológica, donde la ideología y la práctica nazi satisfacían los deseos de la baja clase media, quienes, con sentimientos de inferioridad, odio a la vida y envidia, se sentían atraídos por una jerarquía que les ofrecía un superior a quien someterse y un inferior sobre quien ejercer poder. El conformismo compulsivo automático, este mecanismo prevalece en nuestras democracias. Aquí, el individuo deja de ser el mismo y adopta el tipo de personalidad dictado por las pautas culturales, transformándose en un ser idéntico a los demás. Esta automatización hace desaparecer la discrepancia entre el yo y el mundo, aliviando el miedo consciente a la soledad e impotencia, pero a un precio muy alto, la pérdida de la personalidad genuina. La creencia de que somos individuos libres de pensar y sentir a nuestro placer es, en general, una ilusión peligrosa que nos impide ver las condiciones que la originan. El hombre moderno vive bajo la ilusión de saber lo que quiere, cuando en realidad, solo desea lo que socialmente se espera que desee. La autoridad externa ha sido reemplazada por la autoridad anónima del sentido común y la opinión pública, que actúan como instrumentos del conformismo, haciendo que la gente se sienta libre mientras en realidad es prisionera de un nuevo tipo de poder.
Contexto histórico y económico. La dialéctica entre el desarrollo económico y las transformaciones psicológicas es un pilar central en la teoría de Fromm. Desde la Reforma y los inicios del capitalismo, la sociedad occidental experimentó cambios radicales en su base económica, acompañados de transformaciones en la personalidad humana. Las doctrinas protestantes, como el luteranismo y el calvinismo, respondieron a las necesidades psíquicas generadas por el colapso del sistema medieval y los albores del capitalismo. Aunque estas nuevas religiones expresaron un sentimiento de libertad e independencia, también acentuaron la impotencia y la angustia del individuo. El sistema capitalista moderno, al incidir en todos los aspectos de la vida, moldeó por completo la personalidad, acentuando la contradicción. Por un lado, hizo al individuo más independiente y crítico, por otro, lo hizo más solo, aislado y atemorizado. El hombre moderno se convirtió en un instrumento de fines económicos suprapersonales, y aunque subjetivamente se cree impulsado por el autointerés, su yo total se ha vuelto una herramienta para los propósitos de la máquina que él mismo ha forjado. El desarrollo económico capitalista, aunque ha dado más control sobre la naturaleza, también ha alienado al hombre de los frutos de su trabajo, convirtiéndolo en un engranaje de una máquina impersonal. El enfoque único de Fromm se diferencia de otros pensadores en su análisis de la libertad. Su psicoanálisis humanista se aparta de la orientación biologicista de Freud. Fromm considera que la relación entre individuo y sociedad no es estática, sino que el hombre tiene una función creadora. Para Fromm, la naturaleza humana, sus pasiones y angustias son un producto cultural, siendo el hombre mismo la creación más importante de la historia. Él no considera que la historia sea el resultado de fuerzas psicológicas no socialmente condicionadas, ni tampoco reduce al factor humano a una mera sombra de las formas culturales, como algunas teorías conductistas. Fromm también incorpora las ideas de Karl Marx, defendiendo que el hombre es un sujeto activo que crea su propia historia y que la realización a través del trabajo trasciende lo económico. Para Fromm, a diferencia de Freud, el problema central de la psicología es el tipo específico de conexión del individuo con el mundo, no solo la satisfacción de necesidades instintivas. La correlación entre el absurdo de Kafka y las ideas de Fromm es notable. En la obra de Franz Kafka, se ilustra un miedo inconsciente a la libertad que obliga a sus personajes a encerrarse en la sumisión a el gran otro y al cumplimiento de las normas sociales. Esta sumisión, a menudo laboral, se convierte en un refugio de la caótica realidad exterior, aunque sea a expensas del bienestar físico y psicológico. Fromm, al igual que Kafka, observa que la libertad conquistada por el ciudadano moderno conduce a un sentimiento generalizado de soledad, impotencia e insignificancia, que empuja al individuo a buscar subterfugios. Determinismo y libertad humana. En cuanto al determinismo y la libertad humana, Fromm argumenta que, aunque la naturaleza humana es producto de la evolución histórica y está moldeada por las condiciones sociales, posee ciertos mecanismos y leyes inherentes y un dinamismo propio. No es infinitamente maleable. Si la vida se frustra, o el individuo se siente aislado, dudoso o impotente, surge un impulso de destrucción, anhelo de sumisión o de poder. Fromm enfatiza que la libertad no es solo ausencia de presión exterior, sino también la presencia de algo, la capacidad de ser uno mismo, de tomar decisiones y responsabilidades. La búsqueda de la verdadera libertad. Libertad positiva. Fromm propone la libertad positiva como el camino para alcanzar la verdadera libertad. Esta no es un círculo vicioso, sino la capacidad del hombre de ser libre sin estar solo, crítico sin llenarse de dudas, e independiente sin dejar de ser parte integral de la humanidad. Se logra a través de la realización del yo, que es la expresión activa y espontánea de todas las potencialidades intelectuales, emocionales y sensitivas de la personalidad total integrada. Esto implica no reprimir partes esenciales del yo, ser transparente consigo mismo y lograr una integración fundamental de las esferas de la vida. Es una libertad que no es un peso, sino una oportunidad para la autorrealización y la conexión con el mundo a través del amor y el trabajo creador, superando la desesperación de la vida automatizada. Fromm nos llama a tener fe en la vida, en la verdad y en la capacidad humana de ser mejores. Síntesis y respuestas. En resumen, Erich Fromm nos muestra que la libertad es una experiencia ambigua para el ser humano moderno. Al liberarse de las ataduras tradicionales, el hombre ganó independencia y racionalidad, pero a costa de un profundo aislamiento y ansiedad. Esta soledad y miedo lo impulsan a buscar refugio en mecanismos de evasión, como el autoritarismo, sumisión a un líder, que vimos en el nazismo, y el conformismo compulsivo, la automatización de la personalidad en las democracias, donde nuestros deseos y pensamientos son socialmente impuestos.
El desarrollo económico capitalista, aunque nos ha dado más control sobre la naturaleza, también nos ha alienado de los frutos de nuestro trabajo, convirtiéndonos en engranajes de una máquina impersonal. ¿Cómo se manifiesta la libertad como un problema psicológico y social a lo largo de la historia de la sociedad moderna? La libertad se manifiesta como un problema al generar aislamiento, inseguridad e impotencia a medida que el individuo se desprende de los vínculos sociales y espirituales premodernos, lo que lleva a la búsqueda de nuevas formas de seguridad a través de la sumisión y el conformismo. ¿De qué manera las estructuras de carácter, como el autoritarismo, influyen en la capacidad del individuo para ejercer una libertad genuina? El autoritarismo y otras estructuras de carácter sadomasoquistas impiden la libertad genuina al llevar al individuo a abandonar su independencia y fusionarse con fuerzas externas, buscando fortaleza y seguridad, lo que resulta en la pérdida de la integridad del yo y la capacidad de autodecisión. En última instancia, Fromm nos llama a la libertad positiva, una libertad que no es un peso, sino una oportunidad para la autorrealización y la conexión con el mundo a través del amor y el trabajo creador, superando la desesperación de la vida automatizada. Es un llamado a la fe en la vida, en la verdad y en la capacidad humana de ser mejores.